Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 142, Antiguo Testamento, libro 2 de Samuel, capítulo 5. David conquista Jerusalén. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás, para ponerte en retirada. Nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto, para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De allí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también le envió madera de cedros, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Con esto, David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que allí tuvo fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Aliadá y Elifelet. David derrota a los filisteos. Verso 17. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal-Perasim. Pues David dijo: el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabón hasta Gefer. David lleva el arca a Jerusalén. Capítulo 6. Una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre lo que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel
danzaban ante el Señor, con gran entusiasmo cantaban al son de arpas, liras, panderas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se extendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: «Es mejor que no me lleve el arca del Señor». Y como ya que quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de la gran agabaría trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas había avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod de lino. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y el son de cuernos de carneros, David y todo el pueblo de Israel llevaba el arca del Señor. Sucedió que al entrar al arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando, bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de la campaña de David. La había preparado, la instalaron en un sitio y David ofreció holocausto y sacrificio de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres. Les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 12, verso 37. Los judíos siguen en su incredulidad. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor?». Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: «Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane». Esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían
que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree que no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero las obedece, no seré yo quien los juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Capítulo 13. Jesús les lava los pies a sus discípulos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios, y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, y al secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 66, verso del 1 al 12. Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas, díganle a Dios cuán imponentes son tus obras, es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Y el pueblo cruzó el río a pie. Regocijémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan las naciones, que no se levanten contra él los rebeldes. Pueblos todos bendigan a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida. Ha evitado que resbalen nuestros pies. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Nos has purificado como a la plata.
nos has hecho caer en una red. Pesada carga no has echado a cuentas. Pesada carga nos has echado a cuestas. Las caballerías no han aplastado la cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Meditación del día de hoy. Estos capítulos que hemos estudiado hoy en 2 de Samuel, podemos ver y resaltar varias cosas. Podemos resaltar la presencia de Dios, que era tan importante llevar el arca del pacto. Todos sabemos la historia de Obed-Edom, cuando el arca quedó en su casa. ¿Qué es el arca del pacto? Es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, suceden milagros, suceden que estás llena del Espíritu de Dios y vives una vida conforme al corazón de Dios. Eso lo pudo hacer Obed-Edom mientras cuidaba por 3 meses el arca del pacto. También podemos ver cómo el rey David se humillaba ante la presencia de Dios, sin importarle el qué dirán. Pero algo que me impacta es cuando a su propia esposa, que se burló de él, llamada Mical, él le dijo: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquiera de tu familia, me escogió a mí. David sabía quién era él para Dios, y el Señor lo había escogido a él por su corazón. Y algo precioso que dijo: de modo que seguiré bailando, danzando en presencia del Señor, y me rebajaré las veces que tenga que humillarme a mi Señor. Esto es poderoso, porque muchas veces como cristianos, como seguidores de Jesús, somos criticados. Y muchas veces decimos: ay, es que el qué dirán si me arrodillo, si hablo de Jesús. Pero no, aquí el rey David es digno de decirle a Mical: yo me voy a humillar las veces que me tenga que humillar por completo. A él no le importó, pero ella, que se burló de él, ella que sintió desprecio, porque eso lo habla el verso 16 de este capítulo, ella sintió un profundo desprecio al verlo. ¿Saben qué sucedió con Mical? Murió sin tener hijos. Que tú y yo tengamos mucho cuidado al pensar o al decir algo en contra del Señor o señalar a algún hermano. Es mejor callar, orar por eso, pero que tú y yo siempre seamos de bendición y no de maldición. Mical quedó sin tener hijos, simplemente por burlarse de un ungido. Bendiciones.